Hola amigos, hoy quiero hablarles del uso de la sal marina o la sal de mar o la sal pura para hacer descargas de energías o para limpiar espacios o el cuerpo de una persona. Nosotros en Pranamama tenemos este vaso, este vaso que contiene 13 hierbas sagradas y contiene sal de mar. Cuando nosotros encapsulamos la sal en este vaso, nosotros le ponemos 13 diferentes plantas sagradas que sirven como imanes para encapsular de la misma forma que sirve la sal para agarrar o atrapar la energía negativa. De, la sal tiene uso de muchos años, desde que embalsamaban o era usada para refrigerador. En antaño también el nombre salario viene de la sal. La sal se pagaba con sal, era de un valor increíble, era como tener oro. Nosotros para limpiar la energía, una de las formas más comunes que yo utilizo es este vaso. Lo preparo por 21 días. Es sal de mar con 13 plantas sagradas que programo con la luz de la luna. Y el modo de usarlo es el siguiente. Necesitamos este vaso de sal con las 13 plantas. Recuerden, no cualquier sal. Tiene que ser sal de la más pura que ustedes pueden encontrar, sal de mar, sal de Himalaya o sal de grano, como ustedes le gusten llamar. No se usa nunca jamás sal procesada. Esta sal ya viene preparada, nosotros ya la tenemos preparada con las 13 plantas. Y la forma de usarse es muy simple, puede ser para un hogar donde ustedes sientan que hay energías o que hay algo que esté pasando alrededor de ustedes. O también, si ustedes tienen algún malestar físico o sienten algo que no es bueno o no sienten paz en su cuerpo o no descansan, esto es muy bueno para encapsular cualquier energía negativa que hubiera a su alrededor. La forma en que se usa, se agarra el vaso así como está, se pasa por todo el cuerpo, si es para el cuerpo, se pasa por todo el cuerpo, se reza un Padre Nuestro de preferencia y se pone en un plato. El plato tiene que ser liso, que no tenga dibujos, que no tenga diseños, redondo para que fluya la energía, nunca cuadrado, o puede ser un bol de cristal transparente. Al fondo de este van a poner una fotografía y arriba de la fotografía van a poner el vaso, van a quitarle el plástico con el que está cubierto y van a llenarlo con vinagre blanco que cubra todas las piedritas. Se tiene que dejar destapado, cubriendo todas las piedritas en un lugar donde nadie lo va a tocar, con su fotografía abajo, destapado, lleno de vinagre, no se vuelve a llenar de vinagre, no se vuelve a tocar por 21 días. El número 21 o 21 días es un número clave, son 3 semanas la que nuestro cuerpo necesita para hacer una reprogramación. Cuando nosotros queremos dejar una adicción o queremos dejar un mal hábito, se necesitan 3 semanas como regla para que el subconsciente agarre la información y se deshaga de ese mal hábito. De la misma forma, se deja 3 semanas con la fotografía y destapado en un lugar donde nadie lo toca y este va a ser encargado de encapsular toda la energía negativa. Ahí ustedes van a poder ver lo que esté pasando o lo que tenían en su cuerpo o en su alrededor. Lo que se hace posteriormente, pueden ir a consulta con alguien que les haya recomendado el vaso para que les diga qué hacer. Si no tienen a alguien que les diga qué hacer, yo recomiendo que vayan al mar y lo regresen al mar. La sal regresa a la sal. Ese es el decreto que deben de hacer.
Ahora, en el caso de una situación delicada con una casa, hay que poner el vaso, hay que pasarlo por cada habitación o por la habitación que ustedes sientan que hay energías o que hay situaciones que no se están controlando, haciendo 7 cruces y rezando el Salmo 91. Y mientras ustedes están pasando el vaso 7 veces, 7 cruces por cada cuarto, están ustedes escuchando el salmo y lo están repitiendo en su mente. De la misma forma, en el cuarto donde ustedes sintieron que hay más energía negativa o que hay más movimiento, en ese cuarto ustedes van a poner sobre el plato, recuerden, tiene que ser un plato redondo, sin diseños, para que no corte la energía, que no tenga ninguna florecita ni ningún diseño, o un bol de cristal transparente. Van a ponerlo y van a destaparlo y van a llenarlo, que cubra toda la piedra, toda la sal, con vinagre blanco. Tienen que usar vinagre blanco, lo dejan cubierto de igual manera por 3 semanas y ahí van a ver ustedes encapsulada la energía que hubo. De la misma forma, recomiendo que ese vaso no se quede en su casa, sino que vayan y consulten con alguien que les haya dado el vaso, o vayan al mar y repitan, decreten: la sal regresa a la sal. Y de esta forma ustedes se van a deshacer de cualquier energía negativa que hubiera en su cuerpo o en su casa. Espero que este pequeño tutorial haya sido muy útil para ustedes. Cualquier pregunta, por favor, no duden en consultarnos. Namaste.